consumo personal. Aquí arriba somos de... Soy intocable. Dijeron que nadie se atrevía a tocarlo en la zona rosa después de medianoche. Eso repetían los escoltas mientras avanzaban en caravana por calles iluminadas con neón, música filtrándose desde los bares y el eco de pasos apresurados sobre el pavimento mojado. La noche del 19 de diciembre de 2025, la Ciudad de México parecía respirar con normalidad, pero debajo de esa calma había un pulso distinto, un temblor apenas perceptible para quien sabe leer las señales. A las 22:58, las cámaras urbanas registraron un movimiento que no encajaba con la rutina del barrio. 3 camionetas de lujo, vidrios polarizados, placas con registros cruzados, entraban y salían de la zona rosa sin un destino claro. No era fiesta, era cobertura. No era paseo, era huida. Y en el centro de ese desplazamiento iba el nombre que había encendido alertas durante semanas: El Panú. El Panú no era un apodo cualquiera. Era una firma criminal que había dejado rastro en corredores financieros clandestinos, bodegas de tránsito y enlaces con células armadas que operaban como relojería. Durante meses, Inteligencia Federal había seguido sus pasos sin tocarlo, dejando que se confiara, que creyera que la ciudad lo protegía. La orden no era detenerlo en cualquier momento, era hacerlo cuando su red quedara expuesta, cuando la evidencia fuera irrefutable y cuando el riesgo para civiles se redujera al mínimo. Esa noche, la zona rosa fue elegida por él como refugio temporal, y por las fuerzas federales como escenario de cierre. A las 23:11, un dron de reconocimiento de perfil bajo cruzó el corredor aéreo permitido para operaciones encubiertas. Desde arriba, la caravana mostraba una formación defensiva clásica: un vehículo de avanzada, uno central con mayor blindaje y uno de retaguardia con escoltas armados. Los patrones térmicos confirmaron más de 15 hombres con armas largas ocultas en compartimentos internos. No eran guardaespaldas improvisados. Eran escoltas entrenados, con disciplina de fuego y rutas de escape memorizadas. Lo que no sabían era que cada giro, cada alto, cada semáforo, ya estaba contado. La señal llegó a las 23:17. Intervención autorizada. Los murciélagos, Fuerza Especial de Despliegue Nocturno, ya estaban posicionados. No llegaron con sirenas ni luces. Llegaron con silencio. Desde 2 puntos elevados, tiradores de precisión establecieron ángulos de cobertura. En tierra, equipos móviles se mezclaron con el flujo urbano. Nadie notó nada. Ni los turistas, ni los comerciantes, ni quienes salían de un bar creyendo que la noche aún les debía algo. Cuando la caravana intentó salir por una calle secundaria rumbo a Paseo de la Reforma, el cerco se cerró. Un vehículo táctico bloqueó la salida frontal. Otro selló la retaguardia. El primer impacto no fue una bala, fue el golpe seco de la sorpresa. Los escoltas reaccionaron en menos de 3 segundos. Ventanas abajo, armas arriba, fuego cruzado. La noche se partió en 2. El sonido de los disparos rebotó entre fachadas y anuncios luminosos. La gente corrió. Algunos se tiraron al suelo. Otros buscaron refugio detrás de columnas y jardineras. En medio del caos, los murciélagos avanzaron con precisión quirúrgica. A las 23:19, el primer escolta cayó abatido al intentar flanquear por una entrada de estacionamiento. 2 más fueron neutralizados cuando intentaron sacar un arma de mayor calibre del vehículo central. No hubo persecución desordenada. Hubo control. Cada movimiento estaba anticipado. Los radios internos transmitían órdenes cortas, claras, sin margen de error. El objetivo no era un espectáculo, era cerrar un capítulo. El vehículo central, donde se presumía viajaba el Panú, intentó una maniobra desesperada. Aceleró hacia una vía peatonal, confiando en que el entorno urbano le daría cobertura. No lo logró. Un dispositivo de inmovilización desplegado desde un equipo lateral inutilizó el eje delantero. La camioneta giró sobre sí misma y se detuvo en seco. El silencio duró un segundo. Luego volvió el estruendo. A las 23:22, un grupo de escoltas intentó huir a pie. Corrían sin rumbo claro, empujando a quien se atravesara, creyendo que la multitud los salvaría. No contaban con los tiradores elevados. 3 cayeron antes de cruzar la esquina. Otros 2 fueron alcanzados cuando intentaron esconderse entre contenedores de basura. Uno más se rindió, soltó el arma y levantó las manos, pero su compañero abrió fuego a ciegas y fue abatido en el acto.
La escena era confusa para quien no entendía lo que pasaba, pero para los murciélagos era un mapa claro. En menos de 9 minutos, 9 escoltas habían sido abatidos. No por exceso, sino por resistencia armada y riesgo inminente. El conteo preliminar se confirmó en el sitio. 9 neutralizados, 3 detenidos, armas aseguradas, ningún elemento federal lesionado de gravedad. Y entonces, el nombre que había motivado todo, ya no estaba en el vehículo central. La ausencia fue el primer giro. El Panú no viajaba donde todos pensaban. Había cambiado de vehículo minutos antes, usando un punto ciego urbano y un relevo preparado. La inteligencia lo detectó tarde, pero no demasiado tarde. A las 23:27, una segunda célula interceptó un automóvil compacto a 2 calles del primer enfrentamiento. Dentro, un hombre nervioso, sin escoltas visibles, con un teléfono en la mano y documentos falsos en la guantera. No opuso resistencia. Solo preguntó si esto ya había terminado. Mientras peritos aseguraban la escena principal, la noticia comenzó a filtrarse. Videos grabados desde balcones, audios con ráfagas lejanas, mensajes en redes preguntando qué estaba pasando. ¿Te imaginas estar cenando y escuchar de pronto el eco de un operativo de alto impacto? ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Correr o quedarte quieto? La ciudad, una vez más, era testigo involuntario de una guerra silenciosa. Dentro del automóvil interceptado, los agentes encontraron algo más que documentos falsos. Un teléfono encriptado, una libreta con rutas marcadas y un recibo reciente de un hotel cercano. El Panú había planeado esconderse a pocas cuadras del caos que él mismo había provocado. Creía que la confusión lo protegería. Se equivocó. A 00:02, la confirmación llegó a la cadena de mando. Objetivo asegurado. Vivo. Bajo custodia. La orden fue clara: traslado inmediato, sin exposición, sin declaraciones. La zona rosa seguía acordonada. Comerciantes observaban desde lejos. Algunos grababan. Otros rezaban. Una señora preguntó si ya podían volver a casa. Un joven bromeó nervioso diciendo que esa noche sí estuvo pesada. Un toque de humor breve, incómodo, humano, en medio de la tensión. Suscríbete si te gusta el video. Mientras tanto, el recuento seguía. 9 escoltas abatidos no eran solo números. Eran piezas de una estructura que ahora quedaba al descubierto. En los vehículos asegurados se encontraron armas largas, cargadores extendidos, chalecos tácticos y un compartimento oculto con dinero en efectivo. No eran cantidades menores. Eran fajos organizados, etiquetados, listos para moverse. También había teléfonos con mensajes recientes que hablaban de pagos, de rutas, de nombres que no deberían estar ahí. La madrugada avanzaba y con ella las revelaciones. Un análisis preliminar de los dispositivos indicó que el Panú mantenía comunicación directa con enlaces financieros y con al menos 2 operadores en el extranjero. La zona rosa no era su base, era su escondite temporal. El verdadero negocio estaba en otra parte, en corredores menos visibles, en decisiones tomadas lejos del ruido. A la 1 de la mañana, un funcionario federal llegó al sitio. No habló ante cámaras. Caminó, observó, preguntó. La instrucción era clara: no convertir esto en circo. La información debía fluir por los canales correctos. Sin embargo, las imágenes ya estaban afuera. El video de los disparos, la camioneta inmovilizada, los cuerpos cubiertos. La narrativa pública se estaba escribiendo en tiempo real. ¿Qué opinas tú de estos operativos nocturnos en zonas concurridas? ¿Crees que es la única forma de frenar estructuras que se esconden entre civiles? La pregunta no es cómoda, pero es necesaria. A las 2 horas, la zona rosa comenzó a recuperar el pulso. El acordonamiento se levantó por tramos. La gente volvió a caminar con cautela. Los bares cerraron temprano. El olor a pólvora se disipó lentamente. Lo que no se fue la sensación de haber estado cerca de algo grande. En un hangar improvisado, lejos del ruido, el Panú fue presentado ante autoridades federales. No dijo mucho. Miraba al suelo. Sabía que 9 de sus hombres ya no estaban. Sabía que su red había quedado expuesta. Sabía que esa noche había perdido algo más que la libertad. Había perdido la narrativa de intocable que tanto cuidó. Con el amanecer, los titulares aparecieron. Toponazo nocturno. Enfrentamiento en zona rosa.
9 abatidos. Detención clave. Las palabras se repetían, pero detrás de ellas había una historia más profunda. Una historia de seguimiento, de paciencia, de decisiones tomadas en silencio. Una historia que no termina con un operativo. Horas después, fuentes confirmaron que la información asegurada permitiría abrir nuevas líneas de investigación. Nombres, fechas, transferencias. El mapa se ampliaba. Y con él, las preguntas. ¿Cuántos más operan creyendo que la ciudad los protege? ¿Cuántos usan zonas concurridas como escudo? ¿Cuántos confían en que el ruido los hará invisibles? En la tarde, un breve comunicado oficial confirmó lo esencial sin adornos. Operativo exitoso. Riesgo contenido. Investigación en curso. No hubo celebraciones. No hubo triunfalismo. Porque quienes están ahí saben que cada golpe trae consecuencias, reacomodos, respuestas. La noche siguiente, la zona rosa volvió a llenarse de luces. Música, risas, pasos. La vida sigue. Pero quienes estuvieron ahí saben que algo cambió. Que en cualquier momento, el silencio puede volver a romperse. Y que no todos los que caminan entre neón lo hacen por diversión. Y si creías que todo terminaba con esa detención, ahí es donde empieza lo verdaderamente delicado. Porque lo que se levantó del asfalto esa madrugada no fueron solo casquillos y vehículos inmovilizados, fueron piezas de una estructura que llevaba meses funcionando con precisión, como si alguien, desde adentro, les fuera marcando la ruta para que nunca chocaran con la pared. A las 8 de la mañana del día siguiente, mientras la ciudad ya estaba metida en su rutina de tráfico, escuelas y oficinas, un equipo de análisis de inteligencia revisaba cuadro por cuadro los videos de cámaras públicas y privadas. Entradas de estacionamientos, fachadas de hoteles, esquinas con semáforos, cruces donde alguien se detuvo un segundo de más. Y ahí apareció el primer detalle que en una investigación así se vuelve oro. El cambio de vehículo del PANU no fue improvisado. Fue un intercambio limpio, exacto, sin nervios, como si estuviera ensayado. El relevo ocurrió en un punto donde las cámaras suelen fallar por un ángulo muerto, una zona que, para el ciudadano común, es solo una callecita más, pero para un equipo de inteligencia es una grieta peligrosa en el sistema de vigilancia. Lo más inquietante es que ese punto ciego no es casual. Es un lugar que ya había aparecido en otros eventos, otras fugas, otras rutas. Como si alguien supiera exactamente por dónde caminar para desaparecer sin ser visto. En la mesa de análisis, alguien preguntó lo que tú seguramente te estás preguntando ahora. ¿Y quién les dio ese mapa? Porque una cosa es conocer la ciudad, y otra es conocer la ciudad como si tuvieras el plano de sus ojos. Al mismo tiempo, el teléfono encriptado asegurado comenzó a cantar sin que nadie le arrancara la voz a la fuerza. Los especialistas no necesitan gritos ni golpes, necesitan paciencia, protocolos y un error humano. Y el error llegó, una notificación automática, un respaldo parcial, una clave temporal usada 2 veces. Con eso bastó para abrir una primera puerta. Solo la primera. Dentro había listas de contactos con nombres que parecían comunes, casi ridículos, como si fueran apodos de alguien que vende tacos o arregla celulares. Pero detrás de esos nombres había números ligados a líneas descartables, a chips que viven poco, a comunicaciones que aparecen y se borran como si nunca hubieran existido. Ahí estaba el segundo giro. El PANU no coordinaba todo directo. Tenía capas, y cada capa estaba diseñada para caer sin que el centro se manchara. ¿Has visto cuando alguien se cubre con paraguas aunque no llueva, solo para que nadie le vea la cara? Así operaba esta red. Paraguas sobre paraguas. Ese mismo día, en un edificio discreto y sin letreros llamativos, se cruzaron los primeros datos financieros con la información de los dispositivos. Lo que encontraron no fue una fortuna en una sola cuenta. Fue peor. Fue un sistema. Depósitos pequeños, constantes, a nombre de empresas que parecían legales, logística, eventos, seguridad privada, asesorías. Todo armado para que, cuando alguien preguntara, hubiera una factura, un sello, un archivo en regla. Y entonces apareció el nombre de una empresa que ya había sido mencionada en reportes anteriores, pero sin pruebas suficientes para tocarla. No era el monstruo, era el engrane. Un engrane que servía para mover gente, vehículos, hospedajes, credenciales, y sobre todo, silencio. Esa empresa, según la primera revisión, había pagado por lo menos 3 estancias en hoteles cercanos a la zona rosa durante las semanas previas. O sea, no llegaron de paso.
Estaban ahí instalados. A mediodía, comenzaron a circular versiones de que el enfrentamiento había sido una reacción a un intento de rescate. Otras versiones decían que el PANU estaba a punto de salir del país. Y otras, las más peligrosas, aseguraban que alguien se vendió y por eso la operación se adelantó. ¿Cuál es la verdad? Lo confirmado era una cosa: el operativo estaba planeado. Lo demás, varias líneas quedaban en investigación. Y aquí es donde entra lo que casi nadie ve. Cuando una figura como el PANU cae, el problema no es solo él. El problema es lo que deja suelto. Porque el minuto en que le esposan, en alguna parte alguien toma el teléfono y pregunta: ¿y ahora quién manda? Y esa pregunta es gasolina. Esa tarde, se activaron dispositivos de vigilancia en puntos clave, salidas de la ciudad, corredores hacia el Estado de México, carreteras hacia Querétaro y Puebla, zonas de bodegas y patios de maniobras. No porque hubiera certeza de un ataque, sino porque en estas historias el patrón se repite. Cuando una cabeza cae, la cola se agita. Y sí, hubo señales. En al menos 2 colonias, reportaron vehículos desconocidos dando vueltas, como midiendo. En un par de avenidas, se detectaron radios de comunicación fuera de lo común. Nada confirmado como ofensiva directa, pero suficiente para encender alertas internas. Porque una cosa es el operativo, y otra la resaca del operativo. ¿Tú qué crees que pasa en la mente de los que se quedan libres cuando ven que su jefe cae en una noche de neón y cámaras? ¿Se esconden o se envalentonan? Déjamelo en los comentarios, porque esa respuesta dice mucho de cómo entendemos el miedo. En paralelo, la narrativa pública se volvió una batalla. Hubo quien quiso vender la idea de que fue un hecho aislado. Hubo quien quiso exagerar para sembrar pánico. Y hubo quien intentó politizarlo como si la violencia tuviera camiseta. La realidad, como casi siempre, era más cruda. La ciudad se convirtió en escenario porque alguien decidió usarla como escudo. Y esa decisión salió carísima. En las horas siguientes, los peritos recuperaron algo que pasó casi desapercibido: un cargador con munición de alto poder con marcas de lote que ya habían sido registradas en otro decomiso meses atrás. Es decir, esa munición no apareció de la nada, venía de una cadena. Cadena que, si se jala con cuidado, puede llevar a bodegas, intermediarios y rutas de abastecimiento. Aquí viene otra pregunta que incomoda: ¿de dónde salen esas armas? No me respondas con coraje, respóndeme con lógica. Porque si algo dejó claro esa noche es que los escoltas no iban con juguetes. Iban listos para una guerra urbana. A la mañana siguiente, un testigo clave se presentó ante autoridades. No era un informante de película. Era un trabajador de un estacionamiento cercano, alguien que vio entrar y salir vehículos raros durante varios días. Dijo que, a veces, los conductores no apagaban el motor. Dijo que, a veces, entraban hombres con mochilas pesadas y salían sin ellas. Dijo que, una vez, vio a un hombre bajar del vehículo central, caminar unos pasos, mirar alrededor como dueño del lugar y volver a subir sin prisa. Ese hombre, al ver las fotos después, lo reconoció. Ese testimonio, aunque simple, amarró el patrón. El PANU estaba operando con rutina, con confianza, como si supiera que nadie lo tocaría. Y eso, precisamente, es lo que más le pesa a una estructura: la confianza rota. En la reconstrucción cronológica, los analistas detectaron que, minutos antes del primer choque, un vehículo no identificado circuló delante del convoy y frenó de golpe, obligando a la caravana a reducir velocidad justo en el punto donde se cerró el cerco. ¿Coincidencia? No se declaró como confirmado. Quedó en investigación. Pero si no fue coincidencia, entonces hubo un señuelo. Y si hubo señuelo, hubo coordinación con alguien que supo exactamente dónde, cuándo y cómo. ¿Te imaginas estar en la calle y que, sin saberlo, estés parado a 10 metros de una operación así? La gente cree que estas cosas pasan lejos, en carreteras vacías o en cerros, pero a veces pasan a la vuelta de la taquería donde te paras por una coca y unos tacos. En un cuarto de análisis, el equipo forense digital encontró un archivo de audio. No era una llamada, era una nota de voz. Duraba menos de 20 segundos. Una instrucción corta, seca: si se pone feo, separen al principal y váyanse por el corredor de siempre. Lo que encendió la alarma fue el corredor de siempre. Porque no era la primera vez. Había un corredor. Había costumbre. Había repetición. Mientras tanto, en una oficina con luz blanca y café frío,
Se revisaron los nombres de los 3 detenidos. 2 tenían antecedentes menores, 1 tenía entrenamiento militar. Y ahí apareció un dato que, por sí solo, cambia el tono de una historia. El entrenamiento no era reciente, era de años, de escuela, de doctrina. No era improvisado. Y eso abre otra puerta. ¿Quién les enseñó a moverse así? ¿Quién los convirtió en escoltas capaces de sostener fuego en un entorno urbano? Ese tipo de preguntas no se responden con rumores, se responden con carpetas, con pruebas, con tiempo. Por la noche, cuando parecía que todo se había calmado, surgió el tercer giro. Un vehículo relacionado con la red fue localizado en un estacionamiento privado a varios kilómetros del centro. Al revisarlo, encontraron placas dobles, compartimentos internos y, lo más delicado, una carpeta con impresiones, fotos de rostros, direcciones, horarios. No eran fotos turísticas. Eran seguimientos, vigilancia, objetivos. Y ahí, otra vez, la historia dejó de ser solo un enfrentamiento. Se volvió una advertencia de lo que estaban preparando. ¿Quiénes eran esos rostros? Eso quedó bajo reserva, y lo que se especuló en redes quedó en investigación. Pero el simple hecho de que existieran esos seguimientos indica una cosa: el PANU no estaba solo escondiéndose. Estaba trabajando. En la madrugada del tercer día, un equipo entró a asegurar un cuarto de hotel ligado al recibo encontrado. Ahí apareció algo que no se ve en los videos virales: la logística. Ropa nueva con etiquetas todavía puestas, gorras, lentes, credenciales falsas, un pequeño kit de maquillaje para cambiar rasgos, y una libreta con claves de colores. Nada de eso prueba por sí solo un delito, pero todo junto cuenta una historia, la de alguien que planeaba seguir moviéndose sin ser reconocido. Y para rematar, una tarjeta de acceso a un edificio de oficinas. En otra zona de la ciudad. No en la zona rosa. En un punto más frío, más gris, más de tráfico diario. El tipo de lugar donde nadie se sorprende de ver entrar gente con traje, y donde la mejor cobertura es parecer normal. Entonces, la pregunta dejó de ser qué pasó en la zona rosa y se convirtió en qué estaba a punto de pasar en la ciudad.